Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno. Me alegra mucho poderles saludar nuevamente desde aquí, desde el púlpito. Comenzando el año, tuvimos la oportunidad de iniciar una serie de predicaciones, una serie como de un mes, donde estábamos hablando acerca de anunciar las virtudes de Jesús, donde estábamos como pastores compartiéndoles a ustedes hacia dónde creíamos que el Señor nos está llamando, no solamente este año, sino en los años siguientes, y es hacer una cultura de discipulado, a compartirle al mundo quién es Jesús. En especial yo tuve la oportunidad de hablar un poco sobre qué es la misión de la iglesia, y parte de la conclusión a la que llegamos aquella vez era de que la iglesia es el grupo de seguidores de Jesús, es decir, discípulos que se reúnen continuamente para adorar a Jesús. También se reúnen para ser enseñados unos a otros. Esto significa ser edificados con el propósito de crecer más a la imagen de Jesús. Y vimos, por tanto, que la misión de la iglesia era anunciar al mundo, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, las virtudes, las excelencias, las maravillas de la persona de Jesús. Ese era el propósito de la iglesia, y esto lo hacía haciendo nuevos discípulos. Y la razón por la cual buscamos clarificar esto, al menos en esa prédica de ese momento, era que veíamos varias realidades que amenazan la iglesia. Una realidad es que crece más el número de personas, y usted lo puede evidenciar a su alrededor, que dicen que son muy espirituales. Dicen, sí, yo creo, simpatizo a Jesús, mero bacán, es que mero maestro y todo, pero no, una iglesia no. Crece el número de personas que se llaman a sí mismos espirituales, pero que de ninguna otra manera asistirían a una iglesia. Y es que cada día la iglesia encuentra un número cada vez más alto de este tipo de amenazas. Yo le voy a compartir algunas amenazas que enfrenta la iglesia. Una de estas es el pluralismo religioso. ¿Qué significa el pluralismo religioso? Bueno, por un lado significa que estamos en un mundo donde existe cualquier cantidad de creencias, y eso pues no está mal, constitucionalmente es algo permitido, todos tenemos libertad de culto, gracias a Dios por la libertad de culto, la verdad, cualquiera que ésta sea. Pero hay un énfasis del pluralismo religioso, o hay una corriente del pluralismo que dice que si bien hay muchas religiones, todas llevan al mismo lugar. Como podemos decir, todos los caminos conducen al Roma. Cree en lo que tú creas, pero en últimas todos nos vamos a encontrar en el mismo lugar. Y la verdad es que esto no es cierto. No solamente según el cristianismo, desde cualquier religión tú no vas al mismo lugar que otra persona. Eso es una amenaza, no solamente para esta fe, sino para cualquier fe. Porque cualquier fe se dice a sí misma que tiene un camino consistente para llegar a la deidad. Una amenaza, entonces, quizá el pluralismo de alguna otra manera nos hace pensar que, bueno, no importa si la persona cree y es buena persona y no le hace daño a nadie, pues igual, pues Dios así la va a querer. Y dista mucho de realmente lo que nosotros leemos en este libro. Otro par de amenazas que están al filo de la navaja enfrentando la iglesia es el individualismo y el relativismo. El relativismo es eso de que cualquiera puede tener la verdad es relativa, no hay una verdad absoluta. Bueno, para decir verdad, si usted dice que no hay una verdad absoluta, ahí ya está diciendo una verdad absoluta, entonces se cayó el argumento por su propio peso. Pero el individualismo es esa manera de pensar que tenemos, de que somos nosotros quienes definimos lo que creemos en nuestros propios términos. Yo defino qué es la iglesia, yo defino cómo se debe comportar la iglesia, yo defino qué deben hacer las personas de la iglesia, todo según mis propios términos. Yo defino lo que es malo y lo que es bueno que se haga en la iglesia. Y es que cada vez encontramos un grupo más frecuente de personas que asisten a la iglesia de manera muy individual y no se perciben a sí mismas como parte de un colectivo o grupo de personas. Algo así como el estilo de congregación tipo unidad cerrada. ¿Qué pasa? Que en el pasado
Vivíamos normalmente en casas grandes o en alguna casa, compartíamos barrio y teníamos alguna especie de vida comunitaria todos. Luego, cuando las ciudades van creciendo, pues se van tumbando las casas, crecen los edificios y podemos estar en un piso con 6 o 7 vecinos, tan cerca una puerta de la otra, pero cada uno en su propio mundo. Eso sucede muchos domingos aquí. Cada uno viene a vivir su fe como bien le parece, pero eso no significa involucrarme. Cada vez es más alto el número de hombres. Voy a hablar de hombres porque mantengo el grupo, porque estoy a cargo del grupo de hombres. Cada vez es más alto el grupo de hombres que no rinden cuentas, que no se vulneran, que no perciben que tienen un hermano a su lado para caminar. No, cada uno, lo que hacemos el domingo está bien, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo haga de lunes a sábado. De eso me encargo yo. Igual hay cada vez más personas que prefieren resolver sus asuntos personales a su manera, creyendo que la ropa sucia se lava en casa. Otra amenaza es el pecado. Es quizá la amenaza prima de toda congregación. El pecado, especialmente el pecado de los líderes religiosos. Cada día son más los líderes que se ven envueltos en escándalos de carácter moral, ético, apostando por un partido político o por el otro, prestando el púlpito para que venga y predique o para que venga y alguien exponga sus ideas políticas. Cada vez es mayor la desconfianza que crece en quienes se llaman a sí mismos líderes del pueblo del Señor. Qué amenaza. Pero ¿tú sabes cuál es la misión de Jesús? ¿Tú sabes cuál es la misión de Jesús? Es la iglesia. Efesios 5, capítulo 25, versos 27, Él dio su vida por la iglesia, se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni otra imperfección, sino santa e intachable. O sea, esto quiere decir que a pesar de nuestras preferencias, a pesar de nuestras definiciones, es claro que para cualquier persona que se considera a sí misma creyente, cristiano o seguidor de Jesús, la iglesia no es opcional. No es opcional. El Señor no vino por Raúl Rodríguez, no vino por Federico Galeano, no vino por Juan Carlos Noreña, vino por la iglesia. Vino por la iglesia, nosotros somos parte de ella, ser rescatado, pero vino por la iglesia y frente a eso no tenemos opción. En las últimas semanas hemos estado exponiendo el Evangelio de Lucas. Ya llevamos para 1 año y medio predicando este Evangelio. Temas que Jesús ha abordado que son sensibles a los oídos. A nuestros oídos han sido muy sensibles. Escuchamos a Jesús en boca de Pastor Carlos hace 2 semanas hablar sobre la administración del dinero. ¿A Dios le importa la administración del dinero? Un tema sensible para esta sociedad. Hace 8 días una predicación más confrontante aún en boca de nuestro pastor Juan José acerca del infierno. El infierno es una realidad. El infierno no es un estado mental ni una vida muy difícil. El infierno es un lugar donde pasarán tormentos personas que no se arrepienten. Y el día de hoy no será la excepción, porque vamos a hablar de la iglesia. Y es un tema sensible, porque cada quien normalmente cree que la iglesia es de una manera u otra. Y los temas que ha estado abordando Jesús, estos temas, tienen que ver con las denuncias y las confrontaciones que Él ha hecho a los líderes religiosos de la nación. Es decir, a los sacerdotes, a los escribas o intérpretes de la ley y a los fariseos. Él ha estado denunciando la forma en cómo ellos hacen comunidad y hacen que otros crean que es la comunidad. Y la porción de hoy es la conclusión de esos diferentes encuentros que tuvo Jesús. Puedes leer desde el capítulo 13 hasta aquí, puedes mirar cómo este texto concluye fácilmente esos encuentros. Y este texto
y este sermón tienen como objetivo hacer un contraste en cómo entendían los fariseos la manera de hacer comunidad y cómo la entiende Jesús. Y en segundo lugar, ilustrar cómo es la comunidad que Dios percibe, cómo Jesús pretende que se viva en comunidad. Entonces yo quiero invitarle a que leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 10. Lucas 17, versos 1 al 10. Luego Jesús dijo a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte: me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le dice: ven enseguida y siéntate a la mesa? ¿No se le diría más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, y después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Qué texto, ah? ¿Cómo pone uno a bailar ese trompo, por Dios? Bueno, vamos a intentarlo. Vemos entonces que Jesús aborda a sus discípulos. Jesús ha acabado de hablar con los fariseos, dar una parábola de rico y Lázaro. Jesús va a abordar a sus discípulos para darles 4 lecciones. 4 lecciones o 4 prácticas de una comunidad de discípulos para cuidarse de las amenazas o tropiezos que buscarán desviarla, quebrarla y destruirla. 4 lecciones, 4 prácticas de la vida en comunidad como discípulos de Jesús. Esperaría que una comunidad saludable, no importa las formas que tenga, al menos en su esencia, trabaje estas 4 prácticas. La primera de ellas es cuidarse, mantenerse alerta. La segunda es practicar la verdad y la gracia. La tercera de ellas es ser una comunidad de fe o una comunidad que confía plenamente en Dios. La cuarta práctica es ser una comunidad que sirve fielmente. Una comunidad que se cuida, una comunidad que practica la verdad y la gracia, una comunidad que confía en Dios y una comunidad que sirve fielmente. Una comunidad que se cuida. En primer lugar, como les decía, Jesús ha acabado de dar una parábola muy dura a los fariseos. Es la parábola sobre el hombre rico y Lázaro, que describe las realidades y tormentos que vivirá este hombre rico por no haber hecho uso de sus riquezas en pro de los necesitados. De paso, expone realidades claras de lo que significa la condenación eterna en palabras de Jesús. Luego de dar esto, Jesús se dirige a sus discípulos. En verso 1, luego se dirigió a sus discípulos y se está dirigiendo a ellos para advertirles que tengan cuidado, que estén alerta de una realidad inminente en la vida de la fe: los tropiezos. ¿Se entienden los tropiezos como tentaciones para pecar? Pero el pecado principal de este tipo de tentación, que se traduce como tropiezo, es
Se puede traducir también como escándalo, escandalizarse. El pecado principal de este tipo de tentación es el abandono o rechazo a la fe. Eso es normalmente conocido como apostasía. La traducción literal de esta palabra significaría un empujón para hacer caer en incredulidad. Jesús dice que dichas tentaciones son inevitables. Imposible es que no vengan tropiezos. Llegarán sí o sí. Como comunidad de seguidores de Jesús, en cualquier lugar donde ésta esté, donde se predique el evangelio, será tentada por diferentes situaciones. Piensa por un momento en cuántas situaciones sutilmente se han convertido en una seducción para ti, para abandonar la fe. Sufrimiento, el sufrir, el dolor que genera un conflicto, alguna calamidad o accidente, una quiebra, por ejemplo, persecución. La iglesia primitiva sufría persecuciones y estaba tentada a abandonar la fe. Dificultades, alguna duda que tienes acerca de la fe y no has podido solucionar o no quisiste trabajar. Resentimientos que has albergado durante mucho tiempo, de alguna otra manera ya obstaculizan que puedas ver la gracia del Señor. Algo que alguien te hizo, tus estilos de vida, tus antiguos estilos de vida, aún tu trabajo y tus actividades se pueden convertir en tropiezo. Y es que es imposible que en este mundo caído, de hecho por eso lo llamamos caído, porque nuestros primeros padres tropezaron, cayeron, y por ello tenemos una tendencia natural a caer. Es imposible que en este mundo caído no seamos expuestos constantemente a la tentación de rechazar y abandonar a Jesús. Santiago dice, de hecho, que nosotros cuando somos tentados es porque nuestras pasiones, nuestros deseos son seducidos. Lo que queremos, eso que nos abre los ojos, por ahí es que empezamos a ser empujados. Yo quiero que usted le comparta en un minuto, 30 segundos y 30 segundos por persona, a la persona que está a su lado. ¿Qué han sido esas situaciones, circunstancias, razones que te han tentado a abandonar y desertar de la fe? Compártele a la persona que está al lado. Un minuto, comparte. Listo, ¿ya compartieron? Yo le comparto un par mías. Una fue una opción laboral. Una vez me ofrecieron, me ofrecieron un trabajo que sabía que si decía que sí, iba a implicar consecuencias para mi fe, pero era muy tentador, no se imaginan. Y algo que también casi me hace apartar, un despecho, muy bravo.
despecho que mejor dicho. Bueno, gracias a Dios ya me casé. Em, no obstante, si es como cualquier cosa puede ser motivo para caer. Tenemos esa tendencia. Ah, no obstante, la advertencia de Jesús, en el mismo versículo 2, tiene un énfasis mucho más fuerte en quien causa el tropiezo que en el tropiezo en sí. Ay de aquel que los ocasiona, dice el versículo, otra versión, ay de aquel por quien viene. Y es muy interesante, Jesús utilizó esta palabra ay, los ayes famosos, los hay para condenar, que es la misma gente del pueblo, especialmente los líderes, quienes apartan de la fe. Por ejemplo, voy a leer un par de versículos, Mateo 23:13. Hay de ustedes, maestros de la ley, hipócritas y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Mateo 23:15. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Lucas 11, si mal no estoy, hay de ustedes expertos en la ley porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Ay de ustedes. Ay, no quisiera la suerte de ellos. Si hay algo peor que el tropiezo mismo es quien los causa y ese sí está en serios problemas. El peor de los males que una persona que hace pecar, que empuja al pecado, el peor de los males que esa persona pueda experimentar aquí en esta tierra es un spa al lado de lo que va a sufrir en la eternidad. Es un masaje, literal. Hay que estar alerta de ellos también. Por eso Jesús está utilizando la palabra hermano. Sí, tu hermano. Es en el seno de la misma comunidad donde estamos más expuestos al peligro de los tropiezos. Somos nosotros mismos, nosotros los generadores de las caídas de los demás, así como los fariseos han apartado a tantos de Jesús. Y hay una rica historia bíblica que así lo demuestra. Nuestros padres, Adán y Eva, fueron inducidos y engañados por Satanás a pecar. De hecho, Eva es quien incita a Adán a pecar. En la historia del pueblo de Dios, jueces, líderes, reyes y profetas falsos, unos a otros están provocando al pueblo y haciéndole caer a que no adore al único Dios vivo. Pablo, en Hechos capítulo 20, cuando se despide de los ancianos en Éfeso, les advierte que de ellos, utilizando la misma palabra que usa Jesús, tengan cuidado de ustedes mismos. Les advierte que de ellos mismos vendrán lobos rapaces que buscarán dispersar el rebaño. La iglesia primitiva tuvo que luchar con diferentes falsos maestros que teniendo otro tipo de intereses buscaban apartar a los demás del camino. La misma historia de la iglesia, toda la historia, pero podemos hacer énfasis en los primeros siglos, cuenta con una cantidad de herejías que apartaron a una cantidad de gente de la fe. Es muy sutil, es muy fácil identificar tentaciones en un mundo que es diferente al tuyo. Alguien que no piense como yo, pues es fácil identificar donde yo creo que él está equivocado. Pero es una trampa cuando viene de alguien que parece que comulga la misma fe. Aquí hay algunas sutilezas de trampa. Cuando te lleven a cuestionar lo que es claro en la Escritura, cuando busquen apartarte de doctrinas fundamentales, cuando te inciten a negar el evangelio de la gracia de Dios, es decir, cuando te hagan creer que la obra de Jesús no es suficiente para ser salvo, cuando te intenten persuadir que ciertos pecados son tolerables. No, eso no es tan malo, no, pues yo lo hago, ¿cuál es el problema? Si uno tiene necesidad de eso. No, dale, sin problema, eso es en otro tiempo. Eso es en otro tiempo que se hacía, pero ya eso es completamente nuevo, estamos bajo la gracia. Pilas, cuando te quieran hacer creer que solo creyendo lo que ellos creen y que solo ellos tienen la verdad y que los demás que no piensen así están perdidos y te lleven a pensar falsos argumentos, es una trampa.
cuando con falsos argumentos te hagan pensar que ellos son los que deberían estar liderando y no las personas que Dios puso a liderar. Cuando te hagan dudar de las capacidades de las personas que Dios ha puesto para que estén a cargo de ti. Aún a la luz del mismo Lucas, cuando veas que su fe solo busca el beneficio de ellos mismos, el elogio para ellos mismos, las riquezas para ellos mismos, en detrimento de quienes necesitan verdaderamente. Es en el marco de nuestra vida de comunidad, hermanos, donde provienen aquellos que buscarán darnos el empujoncito, alejarnos de Jesús. Por eso Jesús usa las palabras, tengan cuidado, señalando que somos nosotros el principal peligro. Segunda lección es la práctica de la gracia y de la verdad. Y mediante esta práctica es como Jesús pretende abordar el problema del hermano que peca, hermano que está cometiendo pecado contra nosotros. La respuesta es clara: la verdad y la misericordia. Esto es un llamado al pastoreo mutuo, al cuidado de unos a otros, a involucrarnos unos a otros en las vidas nuestras. Y esto se elabora de dos maneras, según Jesús. La primera es siendo radicales con el pecado. Si el hermano peca, repréndelo. Aquí no estamos hablando de los pecados, porque todos tenemos pecado y diariamente estamos pecados. Entonces todos los días, en menos de 5 minutos estamos pecando cada vez. Eso no quiere entonces decir que tenemos que tener al hermano constantemente diciendo, hermano, arrepiéntete. No, estamos hablando de la práctica, del hábito de pecar y especialmente del peligro de estar haciendo que otros caigan en lo mismo. Entonces, para tenerlo en contexto, nos cuidamos unos a otros cuando llamamos al orden a otro. Y nos cuidamos unos a otros cuando ofrecemos perdón a quien ha fallado con nosotros cuantas veces sea necesario. Esto es una dinámica del Evangelio. Esto es una dinámica especial del Evangelio, porque aquí se evidencian la santidad del Señor y se evidencia la misericordia y la gracia que Él tiene. El paralelo de este texto está en Mateo capítulo 18. Mateo le bota todo un capítulo a hablar del tema, es muy extenso, pero Mateo habla de lo mismo. Lucas es mucho más sucinto en su manera de exponerlo, pero Mateo expone un fundamento para la práctica de la disciplina o de reprender en verdad y la misericordia. Yo les voy a decir cuál es ese fundamento. Porque el Señor no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Porque no es la voluntad del Señor que ninguno de esos pequeñitos se pierda. Las mismas palabras que está usando aquí, pequeñitos, la manera que utilizaba Jesús para llamar a sus seguidores. Dado que un niño tenía poca importancia en la escala social del antiguo Medio Oriente, Jesús llama a los suyos así para decir, los que no tienen importancia son mis pequeñitos, a mí sí me importan. ¿Okay? Así que el propósito de llamar a alguien al orden, de hacerle ver su falta, es la traída de vuelta al rebaño de quien está pecando, y no como se suele malinterpretar en muchos lugares. Espero aquí no sea así, crear un sistema penitencial de rechazo a los malos y aceptación a los buenos, tal como lo tenían los fariseos. Si este hermano realmente se arrepiente, bienvenido el perdón cuantas veces sea necesario. ¿Y qué más reflejo del Evangelio podría ser esto? En primer lugar, como les decía, refleja la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Es un Dios moral. Él no negocia con el pecado, no transige con él. No hay mancha ni impureza en él. Él es un Dios justo. Y todos cuantos han pecado están sujetos al juicio de él.
pero al mismo tiempo expone su gracia, esa gracia incomprensible, esa gracia que es impresionante, que es escandalosa, porque demuestra la paciencia y la misericordia de Él. Él no nos ha pagado conforme a lo que nosotros hemos hecho, nos amó, nos rescató a pesar de nuestra maldad. Él tiene tanta paciencia y misericordia con nuestra fragilidad. ¿No le parece a usted? ¿Cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros? Es impresionante. En Primera de Timoteo, Pablo está dando testimonio del Evangelio, diciendo que el Señor vino a salvar pecadores, de los cuales es el primero. Y Pablo dice que la razón por la cual Dios fue tan misericordioso con él y lo tuvo por digno de llevarlo al ministerio era para mostrarle a la gente su paciencia. Pero tenemos que ser francos, tenemos que ser muy francos aquí. Nuestra tendencia es completamente contraria a esta dinámica que está proponiendo Jesús. Normalmente nos da temor confrontar la actitud pecaminosa de alguien porque quizá vamos a generar un conflicto, y qué pereza generar un conflicto, no, dejémoslo allá, Él verá, Él sabe, ¿sí o no? Y si es en contra nuestra, muchas veces callamos, nos enojamos, nos amargamos y terminamos por romper relaciones. Y si seguimos esa relación, ya será de una manera fría y distante, o peor aún, nos volvemos castigadores eternos, tomando el papel divino que no nos corresponde, cobrando la factura de cobro una y otra vez. Pero nota que lo que hay detrás de lo que Jesús está ordenando es el amor a la comunidad, al protegerla de actitudes pecaminosas que las pueden desviar. Tú no harías con un familiar, tú no dejarías que un familiar a punto de caer a un abismo se cayera, harías lo posible por traerlo de vuelta, porque lo amas. Quienes somos padres y nuestros hijos están gateando y empezando a caminar, saben lo que significa estar casi un año detrás de un niño. Porque sabemos la tendencia que tiene. Nos debemos a la práctica de la dinámica del Evangelio, de la verdad que confronta, porque amo al hermano, porque no quiero que se pierda, y de la cual fluye ese mismo amor que se perdona. Inevitable va a ser que te hagan daño. Inevitable va a ser que te hagan daño. Inevitable va a ser que te defrauden. Inevitable que una persona aquí te tumbe. Inevitable va a ser que alguien te prometa una cosa y no te la cumpla. Uy, yo tengo una lista, pues a los que yo he defraudado. Inevitable va a ser. Pero así de inevitable será el perdón. Si la persona llega a ti y te dice, es verdad, no quiero caminar más por ahí, cuantas veces sea necesario. Esto no es un llamado solamente para los pastores. Esto no es un llamado solamente para nosotros, que a veces estamos visitando, llamando, pidiendo citas. No, es un llamado para todos. Orar de otra manera es demostrar lo poco que me importa, tanto la comunidad como los hermanos. La pregunta es, ¿hay alguien que sabes que necesita ser llamado al orden? ¿Hay alguien que tú sabes necesitas hablar y decirle, mira, estoy cargado, me tienes preocupado, me parece que no estás caminando por donde no debes caminar? No quiero juzgarte, no quiero condenarte, pero sí quiero advertirte que lo que estoy viendo te está generando peligro, y a otros. ¿Hay alguien? Muchas veces hemos tenido la oportunidad de abordar personas y por estos temores, personas terminan perdiéndose. Si se pierden, digamos, no es nuestro problema último si les hablamos, si hay una conciencia tranquila en haber dicho la verdad. ¿Crees que hay alguien aquí
quien el Señor te esté diciendo, deja de cobrarle la cuenta de cobro, ve y perdónalo. Deja el agua pasar ya, por favor. Perdónalo, porque yo dejo pasar el agua constantemente contigo. No tardes, no tardes. Hace un tiempo tuve que atender una cita. Esto lo puedo contar. Ya saben que yo pido permiso para contar. Tuve que atender una cita y era una cita a un par de hermanos que querían salir de la comunidad, habían tomado la decisión de salir de la comunidad por ciertas cosas. Entonces yo dije, bueno, listo, simplemente los voy a escuchar y si las cosas son como ellos las pintan, pues no se salían por nada malo, querían tomar la decisión de crecer en otro lugar, en fin, por cercanía. Y dije, no, voy a escucharlos, solamente voy a ser fiel en escucharlos. Los escuché y noté que habían muchas motivaciones erróneas en su salida. Y también recordé que llevaba más de 2 años queriendo decirles cosas y que no lo hacía por temor o porque pensaba que iba a echar las cosas en saco roto. Y con mucho temor y temblor les dije, miren, yo quiero decirles algo que hace tiempo yo he querido decirles, perdónenme el atrevimiento, pero ahí les va. Tin, 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 tin. Lloraron, pidieron perdón y aquí están, felices de la moña, entendiendo que necesitaban ser llamados al orden. Mi petición de perdón para ellos fue: perdónenme porque no los amé al permitir que vivieran como estaban viviendo. No dejes pasar el agua en ese sentido. Y perdona. En tercer lugar, una práctica es la práctica de la confianza en Dios, una comunidad que tiene una confianza plena en Dios. En pocas palabras, ser una comunidad de fe o de la fe. Y esta enseñanza surge, Jesús acaba de hablar y surge una petición de parte de los apóstoles. Aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y es que parece que estas palabras que Jesús acaba de decir son muy confrontantes para ellos y son confrontantes para nosotros. Imagina cuánto más para ellos. Al parecer, vivir una vida en comunidad con un tipo de dinámica así, para que eso se haga realidad, se necesita fe. Mira que esta petición no es una petición que está ligada a realizar milagros extraordinarios. Como en otras veces ellos están diciendo que necesitan más fe para poder hacer las cosas que Jesús hace. Jesús muchas veces también les cuestiona su fe, su falta de confianza en Él, al no creer que pueden realizar lo que Él les ha ordenado realizar. En este caso no es así. Mire que fluye de las mismas palabras. Y es que el milagro consiste en poder llevar a cabo lo que Jesús está pidiendo. Señor, mira, ¿sabes qué? Para llevar a cabo eso se necesita un milagro. Con esta tendencia pecaminosa nuestra, ¿cómo vamos a llevar a cabo eso? ¿Cómo vamos a persistir en una dinámica así? Pero más confrontante aún es la enseñanza inicial de Jesús, es la respuesta que les da. Con una fe, al menos de un tamaño tan pequeño como un grano de mostaza, se lograría incluso algo mayor que vivir esta vida en comunidad. Lo que ustedes consideran como imposible realmente se puede lograr con muy poco, con un poco de confianza en lo que yo puedo hacer por ustedes. Es que realmente pueden permanecer firmes, con un poco de confianza, con la fe que tienes. Y en este punto, varios teólogos coinciden en que este tipo de fe que ellos están pidiendo y la cual Jesús les está respondiendo no es una posesión, no es una pildorita mágica.
No es una fórmula que tú necesitas para hacer magia en cualquier momento y solucionar problemas. No es eso. Es una disposición de tu corazón frente a la grandeza y confiabilidad y fidelidad del Señor. Es una disposición. Más adelante, Jesús sería el que le diga a Pedro: Pedro, ustedes van a ser tentados. Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como trigo, pero yo he orado al Padre que su fe no falte. Dicho y hecho. Prenden a Jesús y ellos huyen, se dispersan. Pedro lo niega, terminan en incredulidad cuando anuncian la resurrección. Es el propio Señor resucitado el que les levanta, no ellos. Él los levanta. En pocas palabras, Jesús les está diciendo: confíen en mí. Esto no depende de ustedes. No teman. Yo ya les he demostrado la autoridad que tengo, mi fidelidad, mi amor por ustedes. Descansen en eso. Me encanta cómo lo resume el pastor y profesor Sinclair Ferguson. Qué máxima, qué máxima. Dice: la fe toma su carácter y fuerza no de su sujeto, los creyentes, sino de su objeto, el Señor y sus promesas. Te sostiene que Él ha dicho que te sostendrá. Qué bello. Confía en eso. Pero en ese orden de ideas, sí hay una manera en cómo crece nuestra fe. Sí, nuestra fe va a crecer, nuestra calidad de confianza va a crecer, porque es directamente proporcional a cuánto veamos la grandeza de Dios y la apreciemos. Eso está muy claro. Y nuestra fe crece según la última práctica que Jesús quiere en su comunidad: el servicio fiel o el servicio obediente y fiel. Y aquí es donde Jesús utiliza una parábola para continuar ilustrando el punto anterior, el punto de la fe. ¿Ok? Y en esta parábola Jesús trata acerca de la relación existente entre un amo y un maestro en dicha cultura. Yo quiero hacer salvedades. En esta parábola Jesús no está moralizando. Es decir, Jesús no va a decir si las prácticas de amo y maestro de amo y esclavo en ese tiempo son buenas o malas. No, Jesús está utilizando el ejemplo. Miren, así son las relaciones que ustedes manejan. Así yo quiero que ustedes vean eso. No está moralizando. De la misma manera que hablamos del siervo del administrador astuto, ese hombre cometió unas prácticas tenaces. Esa parábola ilustra el sistema de abuso y usura que había en el Medio Oriente a la hora de cobrar productos. Jesús no está moralizando, simplemente está utilizando el ejemplo para decir: miren, esos son vivos, porque esos cuando están en problemas toman decisiones, y ustedes que están en problemas conmigo no toman decisiones. Eso es lo que Jesús está queriendo decir. Lo mismo nos va a tratar de decir ahora. Y hay 3 verdades de esta parábola. Vaya viéndola ahí en versículos 7 al 9. Mírela allí, mírela allí. La primera verdad, o lo primero que podemos observar de eso, es que hay una distinción entre 2 personas. Hay una distinción. Uno es amo y otro es siervo. Uno es jefe y el otro es subordinado. No son pares. No son pares. En segundo lugar, como no son pares, el uno tiene demandas y el otro obedece. Su rol es completamente diferente. Como yo soy esclavo y yo soy siervo, yo acepto la autoridad que se me es dada y obedezco lo que él me pida. Esa es mi labor. Como yo soy autoridad, podría decir el amo, pues yo necesito que este hombre me cuide mis rebaños, venga y organice la hacienda y me sirva la comida cuando termine de hacer eso. Sencillo. Piensa en un trabajo, no tiene mucha diferencia. Pero en tercer lugar,
La mayor gratificación del siervo es el servicio cumplido. Punto. Esa es su mayor gratificación. No se le tiene que tender un tapete rojo. No se le tiene que sacar una cartelera de empleado del mes. No se le tiene que dedicar una canción. No se le tiene que dar una semana más de vacaciones. No, absolutamente nada. Ellos no veían eso así. Deber cumplido es el deber cumplido. Pero hay algo en dicha cultura que nos ayuda a entender también el por qué las relaciones siervo, amo y siervo, amo y esclavo eran así. Porque los siervos obtenían de sus amos un beneficio de seguridad, sentido de valía y significado. Servir a un hombre con poder era sinónimo de orgullo. Yo lo sirvo a él. Este hombre me protege, me alimenta. Que este hombre tenga lo mejor en su hacienda es mi mayor preocupación y es motivo de orgullo para mí. Jesús concluye afirmando que entonces esta es la misma actitud, versículo 10, que han de tener quienes nos llamamos sus seguidores. Dos cosas. Uno, ¿quieres que crezca tu fe? Sirve fielmente. Obedece cada palabra que Jesús te ha mandado, sabiendo lo que Él es para ti. La fe crece a través de nuestro servicio obediente. No crece solamente con grandes oraciones. No crece solamente con prácticas religiosas. Crece en la manera en que tú le estás obedeciendo al Señor en tu trabajo, en tu casa, en tu universidad, en cualquier lugar donde tú estés. ¿Quieres que crezca tu fe? Sé fiel y lo vas a ver obrar. Abraham, el hombre de fe. ¿Por qué se evidencia la fe de Abraham? Porque creyendo en el Señor estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidiera, hasta entregar su hijo. Es en cada paso de obediencia cómo vas a descubrir que Él es fiel a lo que promete, que va a responder a tus oraciones, que obra milagros, que nos fortalece en los momentos duros, que nos sostiene a pesar de que estemos a un paso de tirar la toalla, que nos dará las palabras necesarias cuando tengamos que defenderla y tengamos que decirle a otro que está equivocado, cuando necesitemos el amor y la misericordia para perdonar, o como lo he presenciado últimamente en la vida de algunas personas aquí, nos dé esos detallitos que eran un anhelado deseo. Esos detallitos que uno diría, ¿será? Segundo, obedecer fielmente, servir fielmente, no es para enorgullecerte. Si nuestro Padre aumenta nuestra fe, es para que aumente su gloria, para que la alabanza aumente mucho más para Él, para que nuestro gozo completo sea en Él y no en nuestras capacidades. Saberse inútiles, que la palabra es muy dura, ¿verdad? Siervos inútiles es lo mismo en este caso que saberse miserable, dueño de nada, o para usar una palabra más clarita, indigno. Siervo indigno soy. Yo no he hecho nada para obtener el favor de Dios. Yo no contribuyo en nada a lo que Él ha hecho por mí, hace o hará por mí. ¿Quién dijo que yo merezco la gloria por esto? ¿Quién dijo que yo necesito obtener favores por esto? Yo ya obtuve un favor, Dios ya me lo dio. Yo sirvo porque el servicio es un fin en sí mismo. Porque si Él me sirvió, Jesús fue el verdadero siervo de Dios, obediente desde su nacimiento hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él mismo decía que no hacía nada por su voluntad, sino lo que veía hacer al Padre.
Su acto fue un acto de obediencia que garantizó tu vida en paz con Dios. Mira cómo lo describe Pablo en 1 Corintios, versículos 15 al 17. Pablo está diciéndole a los corintios, está hablando de como siervo del evangelio, él tiene derecho a vivir del evangelio, a ser alimentado, a vestirse, a tener sus pasajitos, sus gastos del evangelio. Es a eso que lo llamó el Señor, él tiene derechos. Mira cómo va a hablar del tema de la gloria del Señor. Dice, pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Versículo 16, aquí voy. Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Servir al Señor no solamente incrementará tu fe, sino que es algo que tampoco es opcional para quienes nos llamamos seguidores de Él. No es opcional. ¿Quién dijo que decirle sí o no a un ministerio es un asunto que requiere tu buena voluntad? Si Dios te lo está pidiendo, no, sirve. Lo hacemos porque Él es nuestro amo. Lo hacemos porque Él nos compró. Lo hacemos porque le pertenecemos a Él. Si llevas rato cavilando en una decisión que sabes sí o sí es decisión del Señor, tómala. Te debes a Él. No se trata de tu bienestar. Se trata de que Él sea elogiado. Y te garantizo que te vas a sentir muy bien. De algunas otras maneras será doloroso, pero habrá recompensa al fin. Porque si bien esto es una ilustración de cómo eran las relaciones siervo y amo y siervo en ese tiempo, Jesús dice que a quienes le sirven, Él sí los va a recompensar. Él sí se ceñirá y los servirá. Él sí les dirá, bien hecho, siervo fiel. Entra en la alegría, en la satisfacción, en la plenitud de tu Señor. Yo he sido muy confrontado con este texto, hermanos. Porque aquí uno de sus pastores creo que es la persona más infiel de esta comunidad. Muchos procesos dejados a medias. Muchas promesas no cumplidas. Muchas consejerías no resueltas. Por como diría un mexicano, pinches afanes. Saber que Dios me sigue amando. Esto no se trata de nosotros. Se trata de quien es verdaderamente fiel. Porque dio su vida por ti. Dio su vida por mí, mi amor. Oremos.
Señor, nosotros nos acercamos a ti necesitados de un milagro. El milagro de ser sostenidos. El milagro de tener una fe que perdura. El milagro de perseverar. El milagro de ser fieles, es decir, hacer lo correcto a largo plazo. Ser fieles para amar a las personas difíciles. Ser fieles para amar a esos que están como tan tercos. Y decirles por puro amor, ven de vuelta a casa. Necesitamos el milagro o apreciar el milagro tan grande de la cruz, donde tu amor se vertió por nosotros, para nosotros así perdonar a otros. Señor, si nuestra fe es como un grano de mostaza y puede hacer milagros, bienvenido sea, Señor. Pero gracias que la fe que tenemos así como está es suficiente. Es un regalo tuyo. Usa esa fe, Señor, por favor, úsala para hacerte fiel, para ir hacia donde tú nos estás llevando, para entregarte lo que nos estás pidiendo. Gracias porque a diferencia del siervo de esa parábola, tú sí te gozas en tus pequeñitos. Les tienes mucha paciencia y tú ves ya el producto terminado, o sea, a Cristo en ellos. Tú nos ves como Cristo, no como somos o como nos vemos. Haznos una comunidad que se cuida una a otra, que se habla la verdad en amor, que se ama y se perdona. Una comunidad que confía y una comunidad que te sirve. Que cada persona al llegar a este lugar evidencie claramente: aquí está Cristo obrando. No necesitamos nada más, no necesitamos programas, no necesitamos una alabanza con la última tecnología o los mejores músicos, no necesitamos los últimos cursos en oratoria, no necesitamos el empujoncito de un político con plata, no necesitamos nada de eso. Necesitamos a Cristo en medio nuestro, Señor, por favor. Líbranos del fariseísmo sectario que ama el dinero y que juzga quién debería y no estar. Más bien enséñanos como líder a discernir cómo estás trabajando en tu pueblo y actuar. Así te lo oramos en el nombre de Cristo Jesús.